La ciudad de los perros es uno de los títulos emblemáticos del cine peruano y la película está de aniversario, ha cumplido 30 años de su realización. La ciudad de los perros era una novela que había sido, digamos, codiciada por muchos cineastas, ¿no? Había proyectos mexicanos y de muchos otros lugares que querían comprar los derechos a Vargas Llosa, pero siempre hubo como una especie de resistencia de él, me parece, ¿no? Él quería que se haga en el Perú. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nace Sí. eso? La ciudad de los perros es la novela que me hace ver a mí que las calles por las cuales yo caminaba, los personajes con los cuales yo más o menos vivía, porque yo en esa época estaba en el colegio, tenían que ver mucho con la literatura, ¿no? No era una cosa ajena a mí, sino como muy cercana, ¿no? Me había un gran panorama. La ciudad de los perros siempre ha estado, o estuvo, digamos, durante todos esos años ahí, ¿no? Como un espacio abierto para que en algún momento... Y el momento llegó cuando Mario Vargas Llosa le expresó a algún periodista en una entrevista que le había gustado Marujo en el infierno, y en esa época había muy poco cine peruano y Maruja fue un pequeño fenómeno en su época, entonces eso me animó a acercarme un día a Vargas Llosa y agradecerle, ¿no?, los comentarios, y le planteé la posibilidad, no, y él me dijo, ¿y qué cosa vas a hacer ahora?, me dijo. Y dije, lo que me gustaría hacer es una adaptación de La ciudad de los perros, pero no sé si eso será posible. Y me dijo, mira, ven un día a conversar. Ese fue un poco el inicio. Entonces yo conversé con Mario, le conté un poco lo que significaba la novela para mí, y él me dijo que efectivamente le habían hecho algunas propuestas previamente, pero que a él le parecía que era una novela que reflejaba mucho la sociedad peruana, ¿no? La cosa está de la identidad cultural, la diversidad de los distintos personajes. Sí, él tenía interés y me dijo, mira, haz una propuesta, anda, habla con Carmen Balcells, que en esa época era su representante. Hablé con Carmen Balcells me dijo, mira, Mario está muy contento de que quieras adaptar, porque él ha querido siempre que la película se haga en Perú. El costo es de $200.000. Entonces yo le dije, mira, el presupuesto de la película es de $200.000, o sea que no podemos pagar $200.000 por los derechos, porque nos queríamos sin plata para hacer la película. Y ahí empezó toda una larga historia en la cual intervino mucho Mario y llegamos a un acuerdo que él ayudó mucho para que se pudiera hacer la película, la verdad. Es una película que se hizo con muy poco dinero. Recuerdo que la última escena, recuerdo que toda esa escena la hicimos con 1 a 1, o sea, solamente tenía película para hacer una toma. Y era lo último que se filmaba de la película, porque yo traté de hacerla en orden. Ahora, hay un asunto ahí bien complicado, que es la adaptación, ¿no? Porque es una novela tan compleja, con tantas dimensiones, la escuela, la calle, los personajes, en fin, el método además de narrativo de Vargas Llosa que es tan complejo, ¿no? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo Sí, abordaste? yo le propuse a Mario desde el comienzo que íbamos a trabajar solamente el tiempo presente de la novela. Y que más que la ciudad iba a ser los perros, porque nos íbamos a entrar mucho dentro del colegio. Creo que la película refleja bastante bien el espíritu de la novela. Yo trabajé el guión con José Watanabe. Una vez que tomamos la decisión de contar solo el tiempo presente, la adaptación no fue difícil, porque Mario es sumamente ordenado en su estructura, entonces si agarraba solo el tiempo presente tenía todo mucha continuidad. Cuando tuvimos la primera versión del guión, me acerqué de Mario. Yo había incluido en esa primera versión una escena de un sueño del poeta. Y Mario leyó eso y me dijo, mira, me parece muy bien la adaptación, pero no me gusta ese sueño, porque rompe un poco todo lo que es el estilo de la película. Y un poco descontento con su opinión, pero me pareció razonable que si él nos daba tanta libertad, acepté sacar la escena esa del sueño. Y efectivamente, con el tiempo me he dado cuenta que fue una buena observación de él, pero esa fue toda su participación. Otra cosa de la película es el casting, ¿no? Lo que tú has dicho, que uno de los problemas era, no sé, encontrar pues la cara de los actores, la cara de los, ¿no? Y hay un casting ahí que es interesante, el de Ochoa, ¿no? El de Juan Manuel Ochoa, el Jaguar. Porque claro, está con el pelo pintado, ¿no? Y creo que no tenía experiencia en ese momento, ¿no? Él no había trabajado antes en... Mira, esa película tiene una cosa curiosa, que es que es la primera participación de una serie de actores Sí, que pues, después se han ¿no? vuelto actores muy conocidos, ¿no? Ayer veía a Miguel Isa, por ejemplo, que hoy día es Sí, uno de los claro. actores más importantes del teatro peruano. Está Aristóteles Picho, ¿no? Con 16 años está Aristóteles Picho, que Claro. fíjate ya falleció y era ahí él empezaba. Eh, bueno, estaba Ochoa, en fin, estaba Adrián Antonio Sen, Vega, estaba está Eduardo Adriancén, Eduardo Adrián Sen, que bueno, después eh, se hizo su escritor primera y... película de Gustavo Bueno, que nunca había hecho Ah, cine claro, claro, tampoco. claro, que venía al teatro. Claro, o sea, ahí en verdad, eh, inesperadamente al final ha terminado siendo Ya, como... pero eso es interesante porque ahí tú escoges a Gustavo Bueno, que sí tenía una trayectoria teatral,
y escoges a actores que de pronto no la tenían, ¿no? O que eran actores naturales o qué sé yo. Y eso es interesante porque además tú en películas anteriores habías hecho también casting de actores que no tenían experiencia previa, ¿no? Hasta Los Amigos, por ejemplo. ¿Cómo trabajaste eso? Porque aquí ya te suponían además una mayor cantidad de personas, era es una película casi coral, ¿no? Porque una serie de personajes que tienen además roles muy claros. Sí, además la mejor escena en la película de lo que vi ayer, creo que la mejor escena justamente es la escena coral en la cual Claro. toda la cuadra lo empieza a gritar soplón, soplón, al jaguar, claro. y se arma todo ese... Ese coro así Sí, gigantesco, ¿no? sí. En el tema del casting, cuando yo empecé a hacer películas, a mí el teatro peruano, el teatro que se hacía en esa época me parecía muy alejado de lo que yo quería hacer como cine, ¿no? Encontraba a los actores de teatro muy impostados, entonces yo no quería trabajar con actores de teatro al comienzo. La primera película la hice prácticamente con actores amateurs, salvo alguna excepción. ¿Por qué? Porque al comienzo yo lo único que quería era que los actores fueran naturales, ¿no? Ese era, digamos, mi primer acercamiento al cine fue, yo quiero naturalidad, ¿no? Quiero reproducir la realidad, que los actores me convenzan como que yo estoy en la calle y una persona se acerca y yo quiero que sea como esa persona. Pero cuando yo empiezo a construir personajes que son más complejos, que tienen más sutileza, es difícil que un actor simplemente con naturalidad, ¿no?, se pueda manejar. Entonces ya empecé a buscar actores, digamos, con más oficio. Para La ciudad de los perros era una película que tenía muchos actores jóvenes, entonces lo que hice fue, me fui a buscar actores en las escuelas de teatro. Cuando yo vi a Gamboa, al Jaguar, nosotros habíamos hecho una pequeña historia de cada uno, ¿no? Y la imagen que yo tenía de él era que él era hijo de un marinero escandinavo que había tenido una aventura en el Callao con alguna local, ¿no? Y entonces el rostro de él, que es un rostro bastante tosco, se me ocurrió interesante con el pelo como un pelo. Pero esa historia la inventaste después de conocerlo. ¿A él? A él, después de ver su rostro. No, digamos, ¿O fue ya teníamos previamente, como ya. una pequeña historia de los personajes. Pero es un método que usan los actores, algunos te piden sus antecedentes, ellos, ¿no? Sí, ellos usan, claro. Pero nosotros lo que hacemos es adelantarnos un poco a que ellos empiecen a inventar, porque muchas veces ellos se hacen una idea, ¿no?, que no es la que exactamente que tú tienes. Entonces, para evitar eso, mejor es darles un poco una historia. Bueno, ya, y Jaguar era hijo de un escandinavo y una chalaca. ¿Y ahí qué más? Un poco. Entonces, ahí se me ocurrió lo de pintarle el pelo para que tuviera pues el pelo como si fuera un sueco, pues, ¿no? Pero con cara de cholo, una cosa así, ¿no? Yo había pensado, Pablo Serra, que había hecho el protagónico en Maruja en el infierno, lo había pensado para que él hiciera el esclavo. Me parecía que él se acercaba bastante, digamos, como imagen, hacía que pudiera ser un poco débil, ¿no? Pero un día Eduardo Iriancén fue a visitar a Giovanna. Lo miré y me pareció, él tenía, bueno, en ese momento una imagen de una persona que como que te pedía mucha protección, ¿no? Como que era como un niño. Entonces yo le había propuesto a Pablo Serra para que él hiciera el esclavo y Pablo Serra se negaba a ensayar el esclavo. Cuando apareció Eduardo Iriancén ya empezamos a hacer y efectivamente él hacía los ensayos bastante bien. Entonces apareció un día Pablo Serra por su cuenta y me dijo, bueno, yo quiero ser el poeta, ya que tienes el esclavo, ahora dame la opción. Y yo tenía otros actores para ser el poeta. Pero la terquedad de Pablo determinó, entonces esos factores curiosos, ¿no?, que van determinando. ¿Y Gustavo Bueno? Él me mandó un mensaje que quería que le hiciera un casting. Yo no lo conocía muy poco, haberlo visto en teatro alguna vez. Vino a hacer el casting y me quedé muy impresionado porque él era muy natural. ¿No? Me rompió un poco el esquema que yo tenía de los actores de teatro. Y a partir de ahí empezó una relación, bueno, que se ha prolongado a través de más de 30 años. El trabajo fotográfico y lo que es el lugar donde filmaron, donde recrearon la escuela militar. ¿Puedes hablar un poco de eso? Bueno, la película originalmente yo la quería hacer en blanco y negro. Evaluamos un poco el tema y nos dimos cuenta de que podía ser un factor que podía afectar mucho la comercialidad de la película. Entonces, a ver, ¿cómo nos acercamos al blanco y negro lo más posible? Y determinado con Píldoras de Guerra, que la película fuera una película de tonos grises. Queríamos el colegio militar. El colegio militar no se podía. Todavía había una gran resistencia a la novela de Vargas Llosa y a la forma en que Vargas Llosa había tocado el tema del colegio militar. Pero cerca del colegio militar estaba el reformatorio. El clima, nos gustaba mucho la idea de que estuviera al borde del mar, ¿no? Con la idea esta un poco de que sin hacerlo notorio, pero como que el mar, el espacio de libertad estaba pues dividido por un muro de lo que había dentro del colegio. Hay una imagen en la película. ¿No? Hay imagen en la película.
preparamos todos los ambientes como para que la película pareciera una película de grises y no de color, ¿no? Tiene una fotografía muy coherente que le da mucho, a la película le da mucho el tono de la película, ¿no? Seguro que ya entró y le dijo hola. Y salió la bruja y se cansó de hablar y los dejó solos. ¿Te atreverás, esclavo, a decirle: estoy loco por ti, Teresa, por tu culpa he fregado acaba, me moría por verte, no me pude aguantar y me convertí en soplón? ¿Te atreverás, esclavo, a besarla? Estarán besándose, maldita sea.